Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de este ciclo de debates de innovación que hacemos aquí en el Consorcio de Salud y Social de Cataluña. Un debate que lo hemos titulado, sabéis, 21 preguntas, 21 propuestas, porque el objetivo es sacar propuestas de un tema concreto en este ciclo, concretamente de la política farmacéutica del siglo XXI. Muchas gracias por estar aquí. Vamos ya a empezar. Me presento, yo soy Toni Gilabert, soy el director de Innovación y Partenariado de aquí, del Consorci de Salud y Social de Cataluña, y me acompaña Josep María Guiu. Yo soy el director del área de farmacia y del medicamento del Consorci de Salud y Social de Cataluña. Y hoy nos acompañan dos responsables de farmacia de dos comunidades autónomas, Iñaki Betolaza, director de farmacia de Euskadi, y Juan Carlos Valenzuela, responsable coordinador regional de farmacia de Castilla-La Mancha. Pues empezamos esta tarde, que va a ser una horita, desde las 4 hasta las 5, con dos responsables de farmacia, Euskadi, Castilla-La Mancha, y vamos a empezar con un primer ámbito. Tenemos cinco ámbitos que vamos a abordar hoy. Concretamente tenemos el ámbito de evaluación, financiación y precios, que es por el que vamos a empezar. Después vamos a continuar con el de compra y modelos de pago. Tenemos otro ámbito que es el de prescripción y dispensación. El cuarto ámbito, que es de utilización, seguimiento y resultados, y el quinto ámbito de colaboración público-privada. Vamos a por el primer ámbito, y concretamente de este primer ámbito relacionado con los precios, con la evaluación, con la financiación, queríamos preguntaros una primera pregunta sobre sostenibilidad. Sostenibilidad en el sentido de deciros, ¿podríais indicarnos tres retos que vosotros destacaríais de futuro para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público en la prestación farmacéutica? ¿Y qué tres propuestas plantearíais para su solución? Y empezamos, si queréis, por Iñaki. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias, Toni, muchas gracias, Pep, por la invitación. Y bueno, encantado de estar de nuevo físicamente con los amigos en este maravilloso entorno que tenéis aquí. Bueno, yo, tres retos. Primero, evolucionar hacia un modelo de gestión más proactivo, centrado en el paciente crónico y pluripatológico. Y en ese sentido, nosotros planteamos consolidación y aumentar el nivel de integración de las oficinas de farmacia como agentes del sistema de salud. El segundo reto, pensamos que hay que innovar y modernizar el modelo de prestación farmacéutica. Y en ese sentido, pensamos que hay que desarrollar la atención farmacéutica en todos los niveles asistenciales y sociosanitario, desarrollando una farmacia más asistencial. Y sobre todo, en los tiempos que corren, tenemos que tener una consideración especial sobre la medicina personalizada y de precisión, y en el mundo de la oncología. Y como tercera cuestión, como tercer reto, aunque me parece que es un reto transversal, desarrollar un uso adecuado y racional del medicamento. En definitiva, desarrollar una prescripción eficiente y de calidad. Cómo no, desarrollar una política adecuada de genéricos y biosimilares, pero lo que sí me gustaría indicar, y es algo en lo que suelo insistir yo, es en implicar a la industria farmacéutica en la sostenibilidad del sistema de salud, estableciendo un nuevo modelo de relaciones, un diálogo colaborativo y, en definitiva, tratar de establecer un modelo de relaciones basado en aquello que funciona. Pagar por los resultados, pagar por valor, y para eso pensamos que es fundamental el desarrollo de la evaluación continua de los medicamentos. Muy bien, Iñaki. Pues Juan Carlos. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. También agradecer a Toni y a Pep la invitación para estar hoy aquí, que es un placer, como ha comentado Iñaki, volver a estar físicamente. Y bueno, mi primer reto, yo creo que hay que favorecer la utilización de biosimilares y de genéricos, ya lo ha comentado Iñaki en el tercer reto suyo. Y bueno, para eso la solución o la propuesta que haríamos sería, bueno, que seamos capaces de aplicar de una forma homogénea en todas las comunidades, en todos los hospitales, el plan
el plan del Ministerio para fomentar la utilización de biosimilares y genéricos. Un segundo reto para mí sería, bueno, definir de forma clara los elementos técnicos a considerar en los criterios de decisión de fijación de precios y financiación de los nuevos medicamentos y de las indicaciones. Y bueno, para esto yo propongo que se establezcan estrategias de fijación de precios y financiación en las que se definan claramente el grado de influencia de cada uno de los criterios que se utilizan en el ámbito de la decisión. Y el tercer reto, pues bueno, sería consolidar Valtermed como modelo de información para determinar el valor terapéutico real de los medicamentos. Y como propuesta yo creo que, bueno, y es lo que vamos a hacer todo antes o después, tenemos que integrar los protocolos farmacoclínicos de Valtermed en lo que es la historia clínica electrónica de todas las comunidades y todos los hospitales. Pues muchas gracias. ¿Queréis matizar algunas de las cuestiones que habéis dicho o pasamos a la siguiente pregunta? Yo creo que desde un enfoque quizás diferente, pero estamos creo que totalmente de acuerdo Juan Carlos y yo en el planteamiento. Y además estamos trabajando creo que con AINCO en el desarrollo de las cuestiones planteadas. Pues ahora hay una pregunta que además la habéis citado, sobre todo la ha citado Juan Carlos, que es sobre temas de transparencia y de fijación de precios. Y sobre transparencia, también preguntamos primero a las personas que se han inscrito a este debate como audiencia y les preguntamos una pregunta sobre transparencia que luego también queríamos preguntaros a vosotros. A ellos les preguntamos qué se debería hacer para mejorar el proceso de decisión y transparencia de precios y les pusimos 4 opciones que ahora se van a proyectar y entre las cuales un 30% de los participantes votaron que incorporar las preferencias de los pacientes, otro 30% votó por introducir la metodología de evaluación multicriterio como el MCDA, otro caso, un 23%, era explicitar los criterios de coste-efectividad y de impacto presupuestario. Y finalmente, un 17% de los participantes votaron establecer alianzas multiestado, considerando pues, que las decisiones o de precio y reembolso ya no se pueden quedar solo a nivel estatal. Por tanto, os queremos trasladar esta pregunta y sería si es suficientemente transparente la fijación de precios en España y qué se podría hacer para mejorar este proceso de toma de decisiones para que sea más transparente. Bueno, yo creo que estamos en progresión. Creo que tenemos un camino trazado y que estamos con hitos positivos, pero que es mejorable. Y yo, más allá de las cuestiones que habéis planteado a la audiencia, quiero plantear una adicional que creo que es relevante. Dentro de la metodología que se utiliza para fijar precios y de la información que se solicita a la industria, creo que hay que dar un paso más allá y tenemos que disponer de mayor información por parte de la industria. Tenemos que mejorar en el esquema decisorio por ámbitos, por problemas de salud. Y también estaba planteado en el panel, yo creo que hay que establecer políticas de transparencia y de modelos de acceso más objetivos y robustos en el ámbito de la Unión Europea. ¿Tú, Juan Carlos? Bueno, perdona, está claro que hay un debate sobre la transparencia que abarca distintos ámbitos y bueno, quizá el problema está en que, bueno, o el problema o la solución, que los criterios que se utilizan a la hora de las decisiones de financiación y precio son criterios muy objetivos, son criterios objetivos que además están establecidos en la ley de garantías, como pueden ser el coste-efectividad o el impacto presupuestario. Y bueno, Iñaki comentaba que necesitamos más transparencia a nivel de la industria y es cierto, nos llega poca información y quizá de nuestra parte muchas veces
las resoluciones que se hacen, pues bueno, en ocasiones puede que sean que no se concreten de forma las razones objetivas de una aprobación o de unas condiciones económicas que aprobamos. Y bueno, a lo mejor no están suficientemente motivadas en determinadas ocasiones y tendremos también que mejorar nosotros un poco lo que son los criterios de transparencia. Vale, porque en estas respuestas que nos han dado las personas que han respuesto a la encuesta de inscripción, claro, hablaban de establecer alianzas multiestado. Tú ahora, Iñaki, has hablado un poquito también de esta necesidad de ir más allá de lo que es el propio país. Sí, yo creo que he tenido la oportunidad de hacer un cierto desarrollo en relación con la estrategia farmacéutica para Europa y creo que estamos en estos momentos con la oportunidad de hacer aportaciones o en términos más de administración, alegaciones sobre esa estrategia farmacéutica para Europa y creo que hay un ámbito importante sobre el acceso de los medicamentos, sobre el acceso a la llamada innovación, que creo que sería conveniente mejorar y que fuese un marco común para el conjunto de los países europeos, más allá de las cuestiones relativas a la financiación y a los precios concretos, sino que los criterios clínicos de efectividad terapéutica y de acceso al mercado europeo estuviesen plenamente establecidos con un carácter objetivo, más allá de cuestiones metodológicas, de fases tempranas, con un nivel de información clínica muy incipiente o incluso con autorizaciones condicionadas que permanecen durante excesivo tiempo, a mi entender. Vamos en este apartado de evaluación y financiación y precios, también nos queríamos preguntar otros aspectos, que es un concepto, que es el concepto de gasto y el concepto de inversión. Esta es una pregunta que intentamos formular a todos los que venís por aquí porque es un tema importante, ¿no? Es decir, deberíamos dejar de hablar de gasto, debemos hablar de inversión cuando hablamos de los costes que nos cuesta toda la innovación y todos los medicamentos en nuestro sistema público. Pues bueno, yo creo que para empezar a hablar de inversión en salud de los medicamentos, hace falta una transformación del sistema sanitario que en parte ya se ha producido con la pandemia. Afortunado o desafortunadamente, la transformación se ha empezado ya. Y bueno, en esta transformación, la digitalización, las tecnologías, la conectividad y sobre todo las personas van a ser el motor de este cambio. Nadie discute que la esperanza de vida de las personas ha aumentado y va a seguir aumentando y tenemos que reconocer que los medicamentos en parte es gracias a los medicamentos y tampoco hay duda de que el gasto público en financiación y compras va a seguir también incrementándose. Entonces, antes después tendremos que enfocar el término de gasto y empezar a hablar ya de inversión, que es un poco lo que nos planteáis, y hablar de inversión en función de la utilidad o el valor terapéutico de los medicamentos o de su necesidad para mejorar la salud de los ciudadanos. ¿Y tú, Iñaki? Bueno, yo creo que este es un debate que tú y yo lo hemos tenido en muchas ocasiones y que compartimos, ¿no? Evidentemente, no podemos dejar de hablar de gasto farmacéutico en términos presupuestarios, porque así está conceptualizado, y evidentemente los medicamentos que consume nuestra población, nuestra sociedad, están incorporados en términos de coste en nuestros presupuestos sanitarios y en los presupuestos de los gobiernos, ¿no? Ahora bien, para pasar, digamos, del concepto de gasto, digamos, en término peyorativo o en término, digamos, de atribución de una gestión determinada y hablar de inversión, yo creo que tenemos que hablar de valor. Tenemos que hablar de lo que aportamos con los medicamentos en términos de salud, en términos de transformación de los sistemas de salud, ¿no?
Y en definitiva, cuando hablamos de valor, hablamos de inversión, estamos hablando del retorno de la inversión. Y yo creo que tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Y cuando hablamos de pagar por resultados en salud, estamos tratando de querer poner al medicamento como una inversión para que nuestra sociedad, nuestras pacientes, nuestras personas mejoren su nivel de salud y su nivel, digamos, de calidad de vida. En términos generales, mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Okay, yo en este tema siempre me hago una pregunta que es un poco filosófica, pero perdonarme incluso ser tan directos, pero yo a veces pienso, dice, las generaciones futuras, ¿cómo quiero que me recuerden o que nos recuerden por haber gastado mucho o por haber invertido mucho en los medicamentos? Yo creo que no las generaciones futuras, sino las generaciones de nuestros madres y padres, nuestra propia generación y las venideras, digamos que nos agradecerán a todos los agentes del sistema, no solo a los decisores, sino también a la industria, que planteemos esto en términos de inversión, porque estaremos aportando valor. De lo que se trata es que, ya hablando en términos de inversión, cada euro que invirtamos genere un retorno en términos de valor, en términos de salud para la población. A mí también me gustaría que nos recordaran, como dice, no solo nuestros hijos, también nuestros padres, como que estamos invirtiendo en la salud de la población, en su salud en definitiva. Y bueno, quizá sea el momento de comparar los medicamentos pues, con otros tratamientos médicos o simplemente con no hacer nada. Si los beneficios merecen la pena el gasto que suponen, pues vamos a invertir más en medicamentos, y si no merecen la pena, la respuesta es no, pues vamos a poner barreras a la utilización de esos medicamentos. Está claro que hemos de invertir y por lo tanto necesitamos resultados, valor, explicar para qué estamos utilizando los recursos. Cambiamos de ámbito, pero no de tema, ¿no? Estamos en el ámbito de prescripción y dispensación y queremos abrir una pequeña ventana sobre cronicidad. Y antes incluso de haceros la pregunta, vamos a hacer una pregunta al público, si nos permitís. Una pregunta que ahora va a salir en pantalla y que van a poder votar todos los asistentes, que es sobre si la atención farmacéutica al paciente crónico actualmente, ¿cómo la ven nuestros participantes? Si la ven más centrada en los medicamentos, más centrada en el paciente o más centrada en los resultados en salud. No sé si ya la tienen en pantalla, que la podemos ver. Ahora van a votar y así también interpretamos lo que nos digan, ¿de acuerdo? Vamos a ver los resultados, no sé si los tenemos. Bueno, pues estamos hablando de presente, ¿eh? Yo a vosotros os voy a preguntar presente y futuro. Las personas que nos escuchan dicen que el 75% dice que el sistema de atención al paciente crónico está muy centrado en los medicamentos, un 20% en el paciente y un 5% en los resultados en salud. Entonces, lo que os quería preguntar es, ¿cómo veis esto? ¿Cómo lo veis ahora? ¿Cómo lo veríais al futuro? ¿Y qué tendríamos que hacer para hacer este cambio? ¿Empiezas tú? Sí. Bueno, está claro que bueno, la audiencia opina mayoritariamente que estamos centrados en los medicamentos. Y bueno, yo estoy también de acuerdo con ellos, que actualmente no es lo deseable, y por eso creo que necesitamos un marco de atención compartida entre los distintos niveles asistenciales y bueno, superar de una vez la división que hay entre atención primaria y atención hospitalaria. Creo que hacen falta redefinir procesos, por esto que comentamos, y que los servicios se reordenen hacia esta atención compartida. Luego, continúo, entramos en el debate. Sí.
creo que también es muy importante incorporar a la historia clínica electrónica única la integración de los tratamientos y un poco la seguridad clínica en términos de interacciones, duplicidades y contraindicaciones farmacológicas. Y bueno, deberíamos de hacer acciones encaminadas a una atención integral de las personas más vulnerables, polimedicados, personas frágiles con enfermedades avanzadas, etcétera. Iñaki, tú con este mix que ha salido, es decir, ¿estarías de acuerdo? Es decir, estamos centrados en un 75, un 20 y un 5 en lo que es medicamento, paciente, resultado. Yo no sé si es tan importante el mix porque es el resultado de la pregunta a la audiencia que tenemos hoy, pero básicamente sí estoy de acuerdo desde el punto de vista conceptual. Yo, entre mis retos, he planteado pasar a un modelo más proactivo centrado en el paciente crónico y pluripatológico. Nosotros estamos empeñados en el cambio de paradigma, llevamos ya una década o más con esto, yo diría que más, una década, casi década y media, y en este sentido, bueno, para nosotros es clave el ir incorporando cada vez más. Ya tenemos, como sabéis, tradicionalmente tenemos un programa de atención a crónicos dependientes en un ámbito sociosanitario con los ayuntamientos vascos de mejora del uso de la medicación, pero estamos empeñados en un cambio de paradigma incorporando a la oficina de farmacia como un agente más del sistema de salud y que esté integrado con todos los niveles asistenciales, como decía Juan Carlos, y con el ámbito social también. Es decir, en definitiva, apelamos a un modelo de integración sociosanitario, aprovechando todas las potencialidades que tiene la farmacia comunitaria, tratando de desarrollar lo que ellos llaman servicios profesionales farmacéuticos, que nosotros denominamos programas de atención farmacéutica. Nos parece fundamental trabajar en todo lo que hace referencia a la adecuación y conciliación de la medicación, a la adherencia y al seguimiento farmacoterapéutico en general. Y en este sentido, bueno, pues estamos trabajando en estos ámbitos y para el ejercicio presupuestario que viene tenemos dotaciones de gasto e invertiremos en este tipo de proyectos. Es que somos esclavos del lenguaje presupuestario. Es que, el lenguaje presupuestario nos ha colocado en un sitio... La política se traduce en presupuestos. Claro, pero tampoco hacía falta estar tanto en el gasto, ¿no? Pero bueno, bien, es lo que toca. Pero es un término, si quieres, conceptual. Lo importante es saber qué hacemos, por qué y para qué. Más allá del cómo, que luego esto es lo que nos diferencia, ¿no? en los proyectos, pero lo importante es el qué, por qué y para qué. Juan Carlos, ¿tú querías sí, añadir algo? Quería añadir que bueno, en este modelo del paciente crítico es muy importante reforzar el papel de aquellos profesionales que tienen capacidad integradora y los equipos multidisciplinares de referencia. Nosotros tenemos hospitales con equipos de referencia para crónica en atención, bueno, sobre todo en el PROA, en antibióticos, y funcionan muy bien. Y evidentemente la alianza entre profesionales, médicos y enfermeras de atención primaria, con enfermeras, internistas, farmacéuticos, trabajadores sociales, estas alianzas van a dar resultado cuando sumemos también a un paciente cada vez más activo, cada vez más informado. Pues a ver si o con otro público o con un año de diferencia, pues subimos hacia esta atención más centrada al paciente, al menos de percepción. Yo creo que todos jugamos a que sea centrada en el paciente, pero al menos la percepción que vaya subiendo en este sentido, ¿no? Muy bien. Pues cambiamos, dentro del mismo ámbito, cambiamos de pregunta o de tema y vamos a un tema más concreto que parece una casuística especial, pero que a veces es más común, que son los medicamentos en situaciones especiales. Y es el reto en la gestión de estos medicamentos. Y os queríamos preguntar cómo se puede resolver este problema de financiación de medicamentos en situaciones especiales cuando no hay alternativas terapéuticas posibles. Bueno, nosotros creo que hemos avanzado bastante en la cuestión relativa a los medicamentos en situaciones especiales. Tenemos una mayor participación, digamos, en la incorporación, no tanto en el seguimiento, pero bueno,
creo que hemos avanzado, tenemos que dar un pasito más, pero creo que hay 3 claves fundamentales. Y primero es clarificar el momento de apertura de programas de medicamentos en situaciones especiales y fundamentalmente no deben de condicionar el proceso de financiación y precio. La segunda cuestión es que sería relevante que estos programas fuesen a coste cero. Creo que es una cuestión fundamental y creo que la industria debe hacer un esfuerzo también en este ámbito, porque en la práctica generará un efecto de demostración de que estos fármacos en aquellas necesidades terapéuticas no cubiertas funcionan y aportan valor, ¿no? Y en ese sentido, si hay necesidades terapéuticas no cubiertas, también se puede plantear incluso en el límite la financiación cuando suponga un avance en el pronóstico en la línea de terapéutica del paciente, por ejemplo, cuando sea un proceso hacia un trasplante o hacia una cirugía reparadora, en fin, cuestiones que se pueden avanzar conceptualmente y que en estos momentos pues pensamos que no están lo suficientemente desarrolladas. Juan Carlos. Sí. Bueno, Iñaki ha contado un poco lo que estamos haciendo a nivel central y bueno, yo voy a tocar un poco el aspecto a nivel de hospital. ¿Qué pasa cuando en un hospital te viene un medicamento en situaciones especiales, que normalmente suelen ser medicamentos que ya están aprobados pero que no tienen la financiación porque le falta la resolución expresa del ministerio. Entonces, ahí es donde los hospitales tienen también verdaderos problemas, porque claro, yo estoy de acuerdo con él que estos programas deberían de ser a coste cero, porque tenemos una oportunidad de ver los resultados y no que muchas veces empezamos y luego cuando se aprueban, cuando se le da la financiación ya tenemos muchos pacientes. Entonces, nosotros en el Ministerio hemos hecho hay un procedimiento, bueno, entre la agencia y el Ministerio hemos hecho un procedimiento de coordinación para estudiar estos casos que quizá, o por lo menos eso es lo que nos demandan los hospitales, que a nivel de comunidad autónoma también hagamos un procedimiento porque ellos muchas veces no saben, los hospitales no saben muy bien cómo actuar en estos casos. Claro, esto entiendo que genera la tensión, la que comentabais, ¿no? Una tensión, básicamente, habéis hablado muchísimo de lo que es programa coste cero, por lo tanto entiendo que la tensión es presupuestaria. Claro. ¿Y por qué, cuál es el impedimento a que un programa coste cero? Bueno, esto es a voluntad de la industria. Por eso he hecho yo una apelación a la industria a un mayor grado de colaboración en este ámbito. Claro, hay programas que vienen a coste cero de determinada empresa y otros que no vienen a coste cero. Pero aquí hay, sí, lo que pasa es que yo creo que es un poquito como más complejo, ¿no? Porque si bien es cierto que no debe ser una puerta de entrada al sistema, digamos, porque yo como industria te digo, ya te lo doy. No puede ser un carril rápido en la estación de esquí, digamos, ¿no? Sino, habéis hecho la pregunta, la habéis planteado desde mi punto de vista de manera bastante inteligente ante una necesidad terapéutica no cubierta. Porque a veces se abren programas en situaciones especiales para áreas terapéuticas que ya tienen una cobertura. Entonces, bueno, pues esto ya sería, esto como todo es a matizar y hay que matizar bastante en este ámbito. No, por esto lo quería que lo matizara, es porque entiendo que es esto, es decir, programa coste cero, pero yo te diría, pues sí, pero tú me dices, oye, el problema es que después tengo un montón de pacientes, claro, lo que está claro es que tenga la necesidad el sistema y entonces esto es como avanzar, es decir, mientras no tomamos la decisión, avanzamos y después ya lo podemos incluso recuperar, ¿no? Por lo tanto, es una llamada, es decir, cuando realmente esté indicado, una llamada a este modelo que has comentado, Iñaki, más moderno, decir, oiga, implíquese, hagamos la coste cero y después ya encontraremos la manera de resolverlo. Sí, primero ponerse de acuerdo en que lo que se propone aporta valor, aporta efectividad en el área terapéutica en el que existe una necesidad no cubierta. Y segundo, mostrar una disposición a esa cooperación en esos momentos concretos. Otra cuestión sería abrir programas extensos a un volumen importante de pacientes. Esto no sería un programa de medicamentos en situaciones especiales, esto sería otra cosa diferente.
Bueno, pues transmitimos esta llamada a nuestra audiencia y a ver si se puede ir avanzando en este ámbito. Cambiamos, dentro del mismo ámbito, cambiamos de tema de pregunta y es sobre la dispensación a domicilio. Tema es controvertido. Y queremos también preguntarla a nuestra audiencia. Ahora os vamos a pasar la pregunta si se debería fomentar la dispensación de medicamentos a domicilio. Podéis votar sí o no. ¿Os atrevéis a dar un resultado? Es que ¿Qué sí. va a pasar? 60 que sí. sí, 40 que 60, 40. Me encanta. Esto sí que es. Estos son ponentes que dices, claro, no, pero sí, pero tal. No, 60-40. Iñaki. 80-20. 80-20. Bueno, vamos a ver. A ver quién se lleva el premio. Mira, incluso se ha puesto una nube aquí que nos ha tapado el sol para poner un poco de emoción. Pues 80-20. 79 que sí. Y 79, 21. Bueno, 21. y en la experiencia de Iñaki se nota ahí. Iñaki, casi que me levanto, porque esto es impresionante. No estaba preparado. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede cambiar este modelo asistencial y de atención farmacéutica con la dispensación a domicilio? ¿Cómo va a cambiar? ¿Y quién debería hacer esta dispensación a domicilio? ¿Cuándo y cómo? Bueno, yo creo que a pesar de haber acertado o aproximado en la respuesta de nuestros escuchantes, bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es dispensación y lo que es entrega, ¿no? Una cuestión es entrega y otra cosa es dispensación. Y durante esta pandemia hemos hecho mucha entrega a domicilio, pero no hemos hecho dispensación a domicilio. Y esto creo que es importante aclararlo porque se confunden terminológicamente las cosas y creo que esto nos lleva a diluir, digamos, la importancia que tiene la dispensación. La dispensación siempre tiene que ser informada y además se tiene que desarrollar por profesionales farmacéuticos, del ámbito asistencial que sea, pero por profesionales farmacéuticos. Hemos tenido la experiencia de entrega de medicamentos a domicilio. Algunas comunidades mantienen un modelo de entrega bien a través de oficinas de farmacia de medicamentos de dispensación hospitalaria o bien directamente a los domicilios. En nuestro caso concreto, hicimos entrega a domicilio de medicamentos de dispensación hospitalaria porque así lo decidimos el conjunto de los agentes del modelo farmacéutico. Pensábamos que era mucho más efectivo hacerlo de esa manera y además ahorrábamos tiempos. Pero lo hicieron fundamentalmente en aquellos casos que era posible. En el caso de los medicamentos de dispensación hospitalaria, agentes del sector farmacéutico, distribución y agentes, digamos, acreditados para tal función. Y en cualquier caso, yo creo que hay una cuestión fundamental en este tema y es que hay que hacer una consulta de atención farmacéutica sí o sí y posteriormente la entrega. Y tú, Juan Carlos, en Castilla-La Mancha, ¿cuál es vuestra experiencia o perspectivas de futuro? Bueno, nosotros, como dice Iñaki, también hemos hecho mayoritariamente entrega. Hemos hecho hasta el verano del 2020 y bueno, lo hicimos a través de gente de la Junta que, bueno, que en esos momentos no estaba, agentes forestales que no tenía y lo hicimos, se reguló de esa forma. Yo pienso que la entrega domiciliaria tiene que ser complementaria a la presencial y que debe de ir enfocada sobre todo al seguimiento. Y Iñaki lo ha comentado, evidentemente tiene que haber, yo diría, previa a esa dispensación en las condiciones que se tenga que hacer establecidas por los farmacéuticos del ámbito que sea, pero tiene que haber antes una atención médica o una consulta farmacéutica. Una consulta farmacéutica, nosotros queremos montar las consultas virtuales de farmacia o bien telefónica, pero tiene que ir previa a una atención dada por el médico y el farmacéutico o solo por el farmacéutico cuando no tenga el paciente necesidad de ir a la consulta médica.
lo tanto, hay que acercar el medicamento, pero con unas garantías y con unos programas específicos. Sí. Nosotros en este sentido, y apelo nuevamente al primer reto, aquí tenemos un nuevo paradigma social desde el punto de vista de muchas personas mayores que viven solas, en situaciones de soledad, y tenemos que hacer un esfuerzo por ver cómo acercamos el medicamento a estas personas y que hagan un uso adecuado del consumo de estos medicamentos. Tenemos que hacer que sea una inversión ese consumo de medicamentos y no como, es decir, que fuese un gasto en el peor término del concepto gasto. Sí, se trata de no frivolizar o de no simplemente popularizar el hecho de decir, no, me lo traen al domicilio. Sí, no, esto tiene que ser un tenemos servicio que garantizar farmacéutico. que el medicamento llegue a la persona que necesita consumirlo, que llegue de manera adecuada y que realmente hagamos un seguimiento de ese consumo y esa consulta de atención farmacéutica que puede ser, yo lo he dicho en términos genéricos, pero dependiendo del tipo de persona puede ser una teleconsulta o puede ser incluso un seguimiento en el propio domicilio por parte de la farmacia comunitaria, integrada con el resto de profesionales de nuestro sistema de salud, ¿no? Porque en definitiva tenemos que saber qué está pasando con el consumo de esos medicamentos, si es adecuado, si las personas son adherentes o si están generando algún problema, como apuntaba antes Juan Carlos, en términos de seguridad. Yo creo que el medicamento a veces se banaliza, se ha popularizado tonto, es decir, es un bien de consumo que a veces hacemos excesiva abstracción de las cuestiones derivadas de la seguridad en el consumo de los medicamentos. Yo creo que no puede ser tampoco café para todos, que hay que seleccionar a los pacientes en base a distintos factores. Iñaki ha comentado la soledad, la distancia. Nosotros en Castilla-La Mancha hay gente que vive a 100 kilómetros del hospital más cercano, problemas de movilidad, de dependencia. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos factores. No, me ha parecido muy interesante aquí, incluso para repescar el concepto de dispensación, porque vamos a domicilio y dicen, no, pero acordémonos también cuando no es a domicilio, Sí, que esto va de seguimiento, sí, no va de entrega. Dispensación informada y seguimiento. Sí. Muy interesante. Pues cambiamos de ámbito, aunque vamos a ligar perfectamente con lo que habéis dicho, porque vamos al ámbito de utilización, seguimiento, resultados. Pero ahora vamos a hablar de una cosa que me gustaría que pudierais concretar, porque esto es algo que en el sistema lo decimos mucho, pero concretamos poco, que es el tema de coordinación entre niveles asistenciales. Yo creo que lo habéis dicho casi en cada pregunta, o sea, con lo cual entiendo la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ver, ¿qué hacemos? Una, dos, tres cosas. ¿Qué hacemos? Cosas tangibles para incrementar la colaboración entre niveles asistenciales. Empiezo yo, si quieres. Yo creo que tenemos que empezar utilizando mejor las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías nos sirven para compartir información. Tenemos ya que dejar de utilizar al paciente pues como un portavoz, un transmisor de las instrucciones que les da otro profesional sanitario, porque eso está demostrado que produce errores en la comunicación. Y tampoco podemos ofrecer una información deficiente al paciente apoyándonos en que es un paciente compartido y un poco se diluyen las responsabilidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que se necesita la implicación personal de los profesionales sanitarios en este reto que, como tú has dicho, se repite. Todo el mundo hablamos de coordinación entre niveles, de muchas cosas, y ahí nos tenemos que implicar muchas más. Y luego, bueno, tenemos que crear unas condiciones favorables que permitan este clima corporativo para facilitar la comunicación y
y la confianza de los profesionales que en mayor o menor medida comparten responsabilidad asistencial con los pacientes. Iñaki. Bueno, yo la primera cuestión que creo que es necesaria, no suficiente, pero bastante importante, es disponer de un historial farmacoterapéutico único, para que todos los profesionales conozcan de primera mano digamos, la medicación que está tomando una persona, ¿no? En segundo lugar, tenemos que implantar modelos de comunicación entre los profesionales. Nosotros en breve vamos a incorporar, la pandemia nos ha frenado todo este proyecto, un proyecto de comunicación entre profesionales farmacéuticos del ámbito de farmacia comunitaria y profesionales del ámbito asistencial de Osakidetza. Y en este sentido me parece que es fundamental que se pueda permitir que esos profesionales que nosotros tenemos como objetivo incorporarlos e integrarlos más en el sistema de salud puedan hacer indicaciones a los profesionales asistenciales que queden registrados además en la historia clínica. E ir más allá de lo que decía Juan Carlos, de utilizar al paciente como correo de mensajes. Es decir, está claro que el paciente o la persona, es decir, cuando se detecte cualquier cuestión relacionada con la medicación, debe de acudir al profesional del servicio de salud que corresponda, pero será bueno que sea después de que ese profesional farmacéutico haya hecho las observaciones que estime oportunas de lo que está observando, que está ocurriendo con esa terapéutica. Y esto, perdona, es más que tecnología. La comunicación a veces tendemos a pensar que es solamente tecnología, es decir, una capa de tecnología, pero la comunicación es desarrollo de inteligencia entre las personas. Inteligencia y relación entre las personas, ¿no? Porque esto es muy claro, no todo el mundo está a favor de la integración y la coordinación, pero ¿qué hay de lo mío, no? Es decir, vosotros veis, no sé, cuando habla un colectivo, nos centramos solo en la farmacia, ya no hablamos de médicos y de enfermería y tal, hablamos del de primaria, el de hospital, el de comunitaria. Cuando hay que salir y explicar, no, todos juntos, pero ¿qué hacemos? Habéis dado una razón clarísima, bueno, ¿no? Que es comunicarlos. Tenemos que pasar del discurso de qué hay de lo mío al qué hago de lo mío con mis pacientes. Porque no es decir que esto es mío, sino decir qué estoy haciendo de lo mío con nuestros pacientes. Porque en definitiva, de lo que Juan Carlos lo ha explicitado, esto es nuestro. Es una responsabilidad que tenemos todos en relación con las personas a las que servimos. ¿Y los incentivos están bien colocados? Es decir, los profesionales reciben incentivos, no digo solamente monetarios, sino de todo tipo. ¿Reciben incentivos para decir, yo vengo a trabajar para el continuum asistencial de este paciente? Y si no es así, ¿qué hay que poner allí para que esto sea así? Porque también habrá que cohesionarlo esto de alguna manera. ¿O sin incentivos ya funciona? Bueno, yo creo que los profesionales, más allá de que tienen que acudir motivados a su puesto de trabajo, lo que hay que procurar es que no se desmotiven en el desempeño. Creo que tienen que ser suficientemente capaces de desarrollar con inteligencia y compartirlo, es decir, establecer un modelo cooperativo para socializar los problemas que vean en el nivel adecuado. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo importante en pasar de la queja al espíritu constructivo y de cooperación. Al final todos nos quejamos, pues es humano quejarse. Es humano esto, ¿no? Pero bueno, tenemos que dar un paso más en el sentido de desarrollar mecanismos cooperativos. Por eso comentaba yo que los profesionales tenemos que estar implicados y creernos lo que estamos haciendo, y es cierto, tendremos que crear un clima adecuado para que esto sea posible. Me ha gustado este concepto de incentivo como herramienta para no desmotivar. No para motivar, ya si no digo, vamos a poner un incentivo para no desmotivar. Optimista porque se supone que todos venimos motivados y esto la verdad es que es optimista. Pero bueno.
Debería ser así. Hemos venido. Y dentro del continuum asistencial hay la residencia, que es la atención farmacéutica en residencias, pues es un modelo a desarrollar o actualmente con diversidad en las distintas comunidades autónomas. Y os queríamos preguntar cuál podría ser el mejor modelo de atención farmacéutica para dar la mejor calidad y eficiencia en las personas ingresadas en residencias Si geriátricas. quieres, Iñaki, tú que empiezo yo y así no me lo pisas, porque como tú tienes más experiencia, lo... Bueno, yo creo que el modelo que se contempla o que yo contemplo es servicios de farmacia en las residencias o vinculados a depósitos en oficinas de farmacia o en hospitales, que es un poco lo que toda la normativa que hay establece. ¿A partir de qué número de camas? Bueno, parece que también que hay un consenso en que es el número, que a partir de 100. Yo creo que tenemos que priorizar también el tema de la farmacia rural y la residencia en las farmacias rurales, y bueno, a partir de esto a hacer accesibles los medicamentos a los pacientes, a los residentes que viven allí, pero no solo los medicamentos, tenemos que hacerles accesibles, que es un poco lo que creo que falta en muchas residencias, los servicios de atención farmacéutica. También tienen derecho los pacientes de la residencia a recibir atención farmacéutica, consejo farmacéutico, seguimiento farmacoterapéutico, etcétera. Y aquí vosotros que tenéis más experiencia en este ámbito. Ha estado bien el planteamiento de Juan Carlos, yo lo estaba pensando sobre la marcha. Pero bueno, que conste además que hemos colaborado un poco en compartir experiencias, ¿no? Bueno, nosotros sí que es cierto que lo que planteamos ya desde hace un tiempo y es lo que estamos implementando es un nuevo modelo de gestión de la prestación farmacéutica en el ámbito residencial y, en definitiva, tratando de desarrollar atención farmacéutica centrada en la persona residente. Hemos desarrollado 3 ámbitos que, digamos, tratan de englobar lo que es el nuevo modelo de gestión. El ámbito normativo, bien con la incorporación de servicios de farmacia o depósitos de medicamentos vinculados a hospitales del Sistema Sanitario de Euskadi o a oficinas de farmacia. Fundamentalmente han sido todos depósitos de medicamentos. Nadie ha optado por implantar un servicio de farmacia. Eso se ha plasmado en un decreto específico que regula todo el ámbito de ordenación farmacéutica, las características y cómo debe funcionar todo el ámbito de la atención farmacéutica en este ámbito. A mí me gustaría indicar el apartado de calidad, ¿no? Es donde nos hemos volcado. Aquí no había ninguna exigencia por parte de nadie en desarrollar aspectos concretos y hemos incorporado la atención farmacéutica con vocación de dar ese servicio centrado en la persona residente. Hemos incorporado 15 personas profesionales farmacéuticas. Hemos desarrollado un plan de atención farmacéutica en colaboración con todos los agentes y sociedades científicas del sector y estamos desarrollando en la práctica esa atención farmacéutica. En definitiva, lo que queremos es dar una prestación de calidad y que la medicación que toman estas personas sea adecuada a los problemas de salud que tengan. Perdona, estas 15 personas que has dicho, ¿dónde se ubican? Estas 15 personas están ubicadas en las organizaciones de servicios integradas de Osakidetza, pero trabajan en el ámbito asistencial. Sí, se integran con los equipos asistenciales de las residencias y están trabajando para las personas residentes, ¿vale? Y la tercera cuestión que hemos desarrollado, como no podía ser de otra manera, ¿no?, que es en lo que se focaliza habitualmente siempre cuando se habla de medicamentos en residencias, es el ámbito de la eficiencia. Es una obligación, ¿no?, como servidores públicos, de desarrollar el mayor nivel de eficiencia. Y más allá de establecer medicación en dosis personalizadas, obligatorio para todas aquellas personas farmacéuticas, ya sean de los servicios de Osakidetza o ya sean de las oficinas de farmacia, de preparar la medicación en dosis personalizadas, lo que hemos desarrollado, estamos
trabajando para en el primer trimestre del año que viene poner ya en marcha. Es un área de farmacia sociosanitaria en un hospital concreto, en el hospital de Galdacao, que, digamos, de manera robotizada, pues va a gestionar un almacén de preparación de la medicación en dosis personalizadas que se suministrará a las personas de las residencias. ¿Esto para cuándo lo tenéis previsto? Esto tenemos previsión de inicio en el primer trimestre del 2022. Y ya con tu experiencia, para las comunidades que quieren implantar también este modelo, ¿cuál es el reto más difícil? ¿O qué os ha planteado más dificultades en desarrollar? Bueno, yo creo que es una pregunta muy procedente y muy relevante. Nosotros empezamos haciendo otras cosas y lo primero que hicimos fue un proceso de comunicación con todos los agentes afectados. Y digo afectados porque se sentían afectados. En definitiva, nuestra obligación era tratar de explicarles de que lo que estábamos haciendo era positivo para el sector residencial y para las personas residentes. Y en paralelo lo que hicimos fue incorporar un nivel de integración muy importante. Todos los profesionales sanitarios de las residencias tienen acceso en estos momentos a la historia clínica de Osakidetza, a Osabide, y están toda la prescripción, toda la prestación farmacéutica de las personas residentes está incorporado en receta electrónica. Pues creo que hemos puesto las bases desde el punto de vista organizativo, conceptual, esa labor de comunicación y luego digamos que hemos establecido los sistemas de información necesarios para desarrollar una gestión adecuada, pero no nos hemos quedado en eso. Como decía antes, la tecnología es importante, pero lo importante es lo que somos capaces de desarrollar con la tecnología. Pues vamos al último ámbito de colaboración público-privada, que también se ha hablado aquí un ratito, y tenemos un par de preguntas. Una relacionada con un tema que es este tema de las patentes. Antes de haceros la pregunta, también vamos a preguntarla al público, porque el público está aquí también esperando que les hagamos participar. Entonces, la pregunta concretamente que está en la pantalla es de si sería apropiada la implementación de un sistema de premios a la investigación como alternativa a las patentes. Es decir, te doy un premio y esto ya es de dominio público y entonces ya tienes tu premio, o bien el premio te lo vas ganando con una patente. Esta es una pregunta que también, si queréis intentar acertar, pues es tanto que sí como no. Yo creo que van a decir que... Es que, bueno, me voy a equivocar, pero bueno, me voy un 20 que sí y un 80 que 20, 80. Yo no voy a dar cifras, pero es un, hombre, es un no rotundo. Que no, o sea, va a ser 0-100. No, 0-100 no, pero bueno, me quedo con la cifra de Juan Carlos. A ver, pero creo que no va a llegar al 20. No va a llegar al 20. A ver, que Iñaki las acierta todas de momento. Que sí, un 45 y que no un 55. Pues es realmente, mira, Pues realmente sorprendente. sorprendente, sí, sorprendente. Bueno, hay como una cierta sensibilidad por lo público, ¿no? A ver, Sí. el sistema de premios tampoco esté tan mal, ¿no? Es ¿Cómo lo veis interesante. esto? Bueno, yo creo que ya hay un sistema de premios anticipados con la inversión pública que hacen los gobiernos en la investigación en medicamentos. Ya, pero Entonces, aparte de esto, alguien dice, ya. mire, yo cambio el sistema, ¿no? Es decir, no se lo gana con una patente. Sí, a lo mejor le puedes dar el mismo dinero que va a ganar con la patente. El tema es que tú lo puedes explotar de otra manera de lo que se explota con la patente. Yo creo que debemos ser bastante realistas en este ámbito y pensar que esto no se resuelve en un determinado país ni en un determinado continente. Y menos con una encuesta. Ni menos con una encuesta. Bueno, esto ya. con todo el respeto, por la encuesta al público y por la encuesta que habéis hecho, ¿no? Eso por supuesto, ¿no? Hombre, yo creo que es perfectamente mejorable el actual sistema de patentes, pero sí que es cierto que la industria liga la investigación a la patente. Es decir, es un binomio claramente consolidado y defendido con ahínco, como no puede ser de otra manera. Seguramente, bueno, pues cada uno defiende sus intereses legítimos. Ahora, creo que es un sistema mejorable en la práctica y
seguramente desde las administraciones públicas pues nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Es decir, caso de la pandemia que estamos viviendo. Aquí hay un paradigma, no voy a citar qué empresa, pero se ha planteado todo el tema de las patentes. De hecho, nuestro gobierno con una serie de agentes sociales abogaron por liberar patentes. Y yo creo que en este caso es perfectamente defendible que hay que liberar patentes o por lo menos transferir conocimiento a ciertos agentes para que puedan desarrollar estos medicamentos, que son estas vacunas, altamente efectivas, por lo menos en ciertos países que tienen multitud de problemas para acceder a estos medicamentos. El gobierno de Estados Unidos ha hecho una fuerte inversión en el desarrollo de estos medicamentos y ha hecho esfuerzos, porque están además, digamos, constatados, ha hecho esfuerzos para que estas compañías destinasen, digamos, más esfuerzo a la producción de vacunas. Han caído en saco roto. Esto creo que es un fracaso que no nos podemos permitir en este tipo de situaciones. Por eso digo que incluso con el actual sistema de patentes hay posibilidades de hacer las cosas de otra manera. Si pudiésemos cambiar el mundo, decidnos dónde hay que apuntarse, que cambiaríamos muchas cosas. No, por supuesto que disculparnos porque esto de las encuestas que hacemos no pretenden ser ningún referente desde el punto de vista del resultado, pero sí que pretenden ser un elemento para empezar a debatir sobre el tema. Juan Carlos, ¿tú cómo ves esto de las patentes? El sistema actual de patentes está basado en los derechos de propiedad intelectual, en los derechos exclusivos de propiedad intelectual. Y los estados conceden pues una serie de incentivos a las invenciones de productos farmacéuticos. El problema ¿cuál es? Que la propiedad intelectual pues, es muy flexible y en algunas normativas pues se introducen nuevos derechos, y esto que ha comentado Iñaki, que a veces es necesario liberar patentes, pues choca cuando tú introduces nuevos derechos de propiedad intelectual y no puedes prescindir de esa exclusividad. Y bueno, hay como alternativa está pues que los gobiernos se hagan cargo de las patentes a un precio razonable. Hay modelos que salen a una subasta y los gobiernos pueden hacerlo. Y luego también se están dando la opción que comentábamos el otro día, la compra anticipada. Es decir, eso puede ser otra opción a las patentes e incentivar lo que ha comentado Iñaki, la cooperación entre fabricantes, pues para que otorguen licencias voluntarias. Eso ya se está haciendo. Muy bien. Dentro de la colaboración público-privada, pero en otros ámbitos, queremos preguntar sobre las oficinas de farmacia. Primero les preguntaremos a nuestra audiencia la pregunta sobre: ¿apostarías por cambiar el sistema de pago a las farmacias de un modelo de margen sobre el medicamento a un modelo de pago por servicio? Las respuestas pueden ser sí o no. También podéis hacer predicciones si queréis. Os ha sorprendido la última, ya no os atrevéis ahora a reducir esto. Aquí seguramente mi predicción está sesgada porque no voy a dar... Pues ahora no os pido predicciones, os pedimos, si tuvierais que decir, que os mojarais vosotros, si lo hacéis o no lo hacéis. Cambiar el sistema de pago de margen sobre el medicamento a un modelo de pago por servicio. Es decir, imagínate, yo no te pago por el margen, sino que te doy un euro por dispensación, hombre, 10 euros por dispensación. Yo creo que como tenemos que ser realistas y esto así cambiar al 100%, yo no creo que eso fuera posible ni que nadie esté a favor de eso. Otra cosa es los programas profesionales de farmacéuticos, estos que se han comentado, que hay ya experiencia
en otros países, y vosotros aquí tenéis experiencia en esos programas con el cribado de la hepatitis y con el VIH. No sé. Sí, nosotros tenemos, dispensación de metadona, test rápidos de VIH, mejora del uso de la medicación en pacientes que están atendidos por los servicios de ayuda domiciliaria. Estamos atendiendo mensualmente a 900 personas en este programa. Hemos desarrollado un proyecto de seguimiento farmacoterapéutico y para el año que viene tenemos planteado adherencia, seguimiento farmacoterapéutico y lo que decía antes, es decir, proyectos de atención farmacéutica en el ámbito más sociosanitario, más allá de las residencias, porque hay otra serie de niveles asistenciales. Plantearse en estos momentos un salto de este calibre probablemente no es realista. ¿Por qué? Esto es cuestión de estudiarlo como todo, ¿eh? Esto no es una opinión contraria o no, sino que bueno, hay que hacer los análisis correspondientes, ¿eh? Y ver sobre todo qué modelo de farmacia comunitaria hay en el Estado y en cada comunidad autónoma. Antes Juan Carlos apelaba a la farmacia rural. Seguramente la realidad de Castilla-La Mancha poco tiene que ver con la realidad vasca. Y con la realidad de otras comunidades autónomas. En estos momentos hay un proyecto en marcha de modificar los índices correctores de las farmacias en situación comprometida desde el punto de vista económico. Bueno, yo creo que es necesario avanzar fundamentalmente en el desarrollo de una farmacia más asistencial. Pero permitirme, porque esto es lo que no me cuadra. Y esto no solo depende de la administración, esto también depende de la profesión farmacéutica. Y la profesión farmacéutica es libre de decidir si quiere colaborar con la administración o no, más allá de la dispensación de productos farmacéuticos financiados con cargo a los servicios públicos de salud. Estamos hablando de desarrollo de programas de atención farmacéutica. Estamos hablando de un desarrollo de una farmacia de futuro más asistencial. Y yo, desde luego, soy de los que opina que la farmacia futuro será asistencial o no será farmacia. Porque ya tenemos otros modelos en otros países de farmacia no asistencial. Y esto no es el modelo conceptual nuestro de oficina de farmacia, es de cooperación, de integración con el sistema de salud y de ser más asistenciales. Vamos a conocer, si acaso, las respuestas de la audiencia. A ver, ¿qué ha dicho? Un 81% que sí. O sea, nuestra audiencia ve un cambio en el modelo. Es que hay algo que no, es decir, si nosotros hablamos de farmacia asistencial, si ahora llegara alguien de otro planeta, no conociera nada de aquí y dijera, ustedes quieren una farmacia asistencial, muy bien, pues venga, yo voy a pagar por servicio asistencial, yo voy a pagar 10, 20, 100 euros para que ustedes me hagan un servicio. A partir de ahí, el concepto esto de porcentaje sobre medicamento... Pagamos por los servicios de atención farmacéutica que prestan las farmacias. No, pero quiero decir que a la hora de dar un medicamento. No, pero yo doy un medicamento. Tú vienes y me dices, oiga, tengo este plan terapéutico y este plan terapéutico conlleva dar 3 medicamentos. El modelo que existe para que el farmacéutico pueda estar concertado en un sistema público, es decir, un porcentaje sobre este medicamento va para el farmacéutico. Por lo tanto, esto es una actividad incentivada para esta actividad. La otra es decir, no, usted mire el plan terapéutico de los 3 medicamentos, plan, y esto vale 12,50, que podría ser incluso lo mismo que valdría el margen. Pero claro, una vez lo has cambiado lo que vosotros queríais. Si queréis una farmacia asistencial, ¿cómo la vamos a tener? Es decir, es como si tú quieres un centro de salud que haga actividad y le pagas por estar. La siguiente pregunta que teníais que haber hecho a la audiencia es ¿cómo se hace esto? Ah, bueno, no. Pero esto lo relevante es cómo se hace esto. Pues nosotros estamos tratando de cambiar el modelo conceptual, tratando de demostrar que eso funciona. Eso, la pregunta está, posiblemente en X años, vosotros y País Vasco a lo mejor estáis y tendréis que tirar del carro de comunidades que todavía que no tenemos nada de eso. Entonces, yo he orientado así, efectivamente la oficina de farmacia ya no es la que era cuando se aprobó y se tendrá que adaptar
pues bueno, al tipo de paciente mayoritario que va, que es del que llevamos hablando toda la tarde, el paciente crónico, polimedicado, eso. Y además estamos en una situación que también es necesario asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y que las oficinas de farmacia también tienen que colaborar en ese objetivo. Entonces, eso, yo estoy con él, que la farmacia del futuro tiene que ser asistencial, sea con los programas de los servicios profesionales farmacéuticos o con los de atención farmacéutica o será otra cosa. Pues no sé, Ya no lo sé, veré. yo pienso que, vaya, a mí me daría igual cómo me gano el dinero, me daría igual, simplemente la cantidad me daría igual. Es decir, yo sí gano 100, pero si los cobro por una actividad asistencial, voy a enfocarlo a una actividad asistencial. Si lo cobro por un margen, es más complicado. Yo creo que, pero bueno, esto es el cómo, evidentemente, lo primero que hay que hacer es ver si el otro agente está dispuesto a hacer estas cosas, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando con el desarrollo de estos programas de atención farmacéutica y con su evaluación es tratar de demostrar que esto funciona. Y si esto funciona, evidentemente, como decía Juan Carlos, ¿Pero va a ser un I o va a ser un O? Esto es lo que quiero decir. Es decir, no, esto va a ser un I. Es decir, vamos a pagar por margen los medicamentos No. y aparte los servicios. Esto es. Pero vamos a ir demostrando que ese pago por servicio aporta valor. Y además es perfectamente exportable de una ciudad a un pueblo de 3.000 habitantes. Pero Claro, incluso, es que la situación cambia. pero incluso a nivel de sostenibilidad, tú imagínate, si cada vez los medicamentos que van a la oficina de farmacia son más, podríamos decir, de precio más bajo, el margen va bajando. Pues esto entiendo yo que entonces necesitas volumen. Las farmacias rurales, volumen poco. Con lo cual digo, quizás sería de una cierta estrategia a medio o largo plazo empezar a decir, oiga, quizás me interesaría empezar a cobrar por servicio, porque esto del margen me puede, pero bueno, esto es como de gozo intelectual, ¿eh? Tampoco quiero decir yo más que esto, ¿eh? Podemos bajar un escalón y plantearnos que ya el margen incorpora la atención farmacéutica y esa dispensación informada. Podríamos empezar por evaluar si el actual modelo se desarrolla en toda su dimensión. Para cambiarlo hay que empezar a... Pues lo vamos a pensar. Más allá del debate económico. Pues lo vamos a pensar. Vamos a plantearlo en términos de servicio. Bueno, oye, de entrada, muchísimas gracias por prestaros a este debate que ha sido así, en este entorno que ya veis que os hemos puesto de espalda, pero que podéis ver que lo estáis viendo en la pantalla, fantástico. Entonces, ahora os vamos a pedir que en 21 segundos, ya veis que esto, el 21 lo tenemos aquí inculcado, nos hagáis un titular sobre lo que... Bueno, por fin hemos descubierto lo del 21. ¿Lo habéis descubierto? Lo hemos descubierto. Pero ¿lo habéis descubierto bien o no? El 21 tiene mucha relación con el consorcio. Con el consorcio, ¿eh? Bueno, a nuestros asistentes los vamos a dejar ahí con el tema. Sí, sí. A ver. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras os pensáis porque esto es como un poco de atraco, mientras os pensáis esta conclusión, yo voy a hacer una pequeña, nada, simplemente hacer un resumen de lo que ha pasado hoy muy rápido, ¿no? Nuestros responsables en Euskadi y Castilla-La Mancha nos dan 6 retos, un sistema más proactivo y centrado en el paciente, innovar y modernizar el modelo, el uso adecuado y racional del medicamento, la mayor utilización de genéricos y biosimilares, el establecimiento de criterios de financiación y precio de una forma más global y el tema de consolidar Valtermed para determinar el valor terapéutico de los medicamentos. Y nos dan una serie de soluciones, que es integrar la oficina de farmacia como agente del sistema sanitario, que la atención farmacéutica esté en todos los niveles asistenciales y que la farmacia sea asistencial, un nuevo diálogo con la industria farmacéutica de forma que nos podamos relacionar más con lo que decíamos del pago por valor, aplicar el plan de biosimilares y de genéricos de una forma armonizada en todo el territorio, lo de generar criterios globales a la hora de la financiación y precios y también integrar los protocolos de Valtermed en la historia clínica.
Esto es lo que nos habéis contado más o menos en el primero. Después hemos ido hablando de otros aspectos en temas de transparencia que estamos bien, pero que es mejorable, que probablemente hay que implicar más a la industria, que hay que poner unos criterios también dentro de un marco más europeo en lo que hace referencia a la efectividad y a los precios. Lo del gasto de inversión, pues bueno, estamos absolutamente de acuerdo en que esto es una inversión y estamos también de acuerdo en que en el tema presupuestario es un gasto. Tenemos que ver cómo esto vamos trabajando en la línea de la inversión. El tema del continuum asistencial, el tema de la coordinación asistencial, el tema de que los medicamentos en usos especiales entren en programas que faciliten este acceso y por lo tanto estaban hablando de programas a coste cero siempre y cuando fueran necesarios. Hemos hablado de la dispensación a domicilio, ¿no? Y sobre todo lo de diferenciar lo que es la entrega de lo que es la dispensación y hemos llegado a hablar de que hay que revisar esta dispensación en el sentido de que tiene que ser protagonista el seguimiento. En cuanto a la coordinación por niveles asistenciales, básicamente tecnología, temas de personas, temas de condiciones ambientales, la historia clínica única que puede cohesionar todo esto. En el tema de residencias, bueno, hemos tenido desde Euskadi nos han dado una reflexión perfecta, nos han dado la receta, ¿no? Oiga, legislen sobre esto, hagan buena comunicación, integren la historia clínica y hagan que todo esto en un plan de eficiencia para los profesionales. En la colaboración público-privada nos ha sorprendido lo de las patentes, pero ya hemos dicho que bueno, esto está bien para el debate y que la situación es otra muy distinta, pero que en todo caso sí que hay una cierta posibilidad de repensar o de mejorar este sistema de patentes. Y en lo de las oficinas de farmacia, pues el cambio del sistema de pago, estas cosas, pues hemos tenido bastante debate sobre si hay que pagar por servicio o por margen. De momento es por margen y por lo tanto la conclusión sobre todo es que es farmacia asistencial. Yo me quedo con este titular, ¿no? Dicho esto, yo creo que os he dado tiempo para este resumen de 21 segundos y no sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo Juan yo. Carlos. Bueno, yo a mí lo que me queda de este debate, que es cierto que ha sido muy agradable, muy distendido, tenemos la transformación digital del sistema sanitario ha empezado con la pandemia y el cambio va a continuar y la telefarmacia va a formar parte del modelo de atención farmacéutica y puede facilitar la coordinación con los equipos asistenciales. Y luego necesitamos un marco de atención compartida entre niveles asistenciales para mejorar la atención de los pacientes con enfermedades crónicas. Yo creo que... Muchas gracias, Juan Carlos. Yo diría que de todo lo que hemos venido hablando, en Euskadi estamos empeñados y tenemos el compromiso de garantizar el acceso de nuestras personas a los medicamentos y sobre todo a los medicamentos innovadores, pero de una manera asequible, ¿no? Es decir, a unos precios razonables y que garanticen la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, ¿no? Y sobre todo que permitan una prestación farmacéutica más innovadora, estableciendo un nuevo modelo de relaciones con la industria farmacéutica y estableciendo también un modelo de evaluación continua de los medicamentos en función, evidentemente, de su impacto en la salud de las personas y midiéndolo en términos de inversión y de resultados en salud. Nos parece fundamental y este tiene que ser el concepto: inversión, evaluación y sacar conclusiones y, evidentemente, pagar por aquello que funciona y plantearnos otra serie de cuestiones que circundan todo el conjunto de la prestación farmacéutica. Probablemente hablaremos en otro momento, pero yo creo que es fácilmente entendible cuando algo se evalúa, puede estar bien, puede estar más o menos bien o puede ni siquiera estar bien, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que lo que nos trae hoy y lo que nos trae un poco de cabeza a todos, ¿no?, en esta sostenibilidad, ¿por qué? Es porque la farmacia es fundamental para la calidad y la eficiencia del sistema de salud. Pues muchas gracias. No sé, José María, si hay algo más que añadir. Yo estoy presente hoy aquí
Y recordar a nuestra audiencia que la semana próxima continuamos con estas preguntas, 21 preguntas, pero al ser festivo serán martes, el 2 de noviembre. Sí, sobre todo no os conectéis el lunes porque... No os conectéis el lunes, no, porque que va a ser el estaremos- martes. El martes, martes día 2 de noviembre, vamos a tener a Flora Pérez, responsable de Cantabria, y a Concha Carmona, responsable de Extremadura. Muchas gracias y a todos vosotros los que habéis estado de público también, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.